trayendo una serie de enseñanzas acerca de la doctrina de la iglesia, lo que tiene que ver con la eclesiología. ¿Qué es la iglesia? ¿Quiénes componen la iglesia? ¿Cómo se supone que una iglesia funcione en el contexto de una iglesia local? Y la semana pasada estuvimos, hace 2 semanas atrás comenzamos hablando acerca de algunas de las marcas de una iglesia saludable, de una iglesia bíblica. No una iglesia perfecta, pero una iglesia que aspira a poder tener estos fundamentos en medio de la congregación, porque son cosas que Dios ha revelado de cómo una iglesia local debe funcionar semana tras semana, mes tras mes, año tras año. Y la semana pasada estuvimos hablando acerca de la membresía bíblica. Destacamos de esas 9 marcas de una iglesia bíblica y saludable, nos concentramos en lo que tenía que ver con la membresía bíblica en el contexto de la iglesia local. Y este tema que vamos a estar trayendo hoy, acerca de la disciplina eclesiástica, no tiene ningún sentido alguno si una iglesia no tiene claro el aspecto de la membresía. Porque como vamos a ver, mis hermanos, la iglesia tiene una autoridad delegada por Cristo para ejercer disciplina bíblica, pero solamente puede ejercerla sobre aquellos que pertenecen a la membresía. A que no se puede aplicar no se puede aplicar disciplina bíblica en el contexto de una iglesia local, a menos que haya una membresía bíblica establecida, que se pueda definir quiénes son parte del cuerpo de Cristo en esta iglesia local y quiénes no son, mis hermanos. Porque la disciplina eclesiástica es solamente para aquellos que profesan fe en Cristo, no para los incrédulos. Dios se encarga de los incrédulos de otra manera, pero de aquellos que profesan fe en Cristo, Dios ha establecido un medio, un proceso por el cual Él va corrigiendo a aquellos que forman parte de su cuerpo, mis hermanos. Y este tema de la disciplina eclesiástica es un tema, mis hermanos, lamentablemente muy descuidado, muy ignorado en el día de hoy. Si yo le pregunto, y quiero hacerlo brevemente, si yo le pregunto a alguno de ustedes o le pregunto a todos, cuando usted escucha este tema de la disciplina eclesiástica, ¿qué es lo que viene a su mente? ¿Alguien quiere responder brevemente? Cuando piensa en disciplina eclesiástica, ¿qué es lo que viene a su mente? Pueden hablar, mis hermanos. ¿Alguien puede contestar? Castigo, ¿ok? Corrección. Orden. Obediencia. ¿Qué decían por acá? Una llamada de atención. Ok. Son conceptos que están relacionados a este tema. Pero a veces, mi hermano, tenemos ideas acerca de este tema, pero no realmente lo que la Escritura enseña acerca de este tema. Y al final del día, lo que importa realmente es lo que Dios ha revelado acerca de este tema, no lo que tú y yo podamos pensar acerca de este tema. ¿Ok? Así que comenzamos, mis hermanos, haciéndonos 3 preguntas importantes. Número 1, ¿qué es esto de la disciplina bíblica? ¿Qué es esto? ¿A qué nos estamos refiriendo con la disciplina bíblica? ¿Qué tiene que ver esto en la vida de una persona que profesa fe en Cristo? Y número 3, ¿cuál es el rol de una iglesia local en la disciplina bíblica, en la disciplina eclesiástica? Y yo quiero proveerle algunas definiciones que tal vez nos van a ayudar a poder definir un poco más este concepto bíblico de la disciplina eclesiástica. Y hay un hermano en la fe que se llama Ken Sande, que ha escrito muchos libros, y él tiene un ministerio que se llama Peacemaker Ministries. Y él tiene un libro en particular, mis hermanos, que yo se lo recomiendo a todos aquellos que están en el liderazgo, y se llama Los Pacificadores. ¿Ok? Pero es un libro muy confrontativo. Y en ese libro, él dice algo acerca de este tema de la disciplina eclesiástica. Y él dice, una de las actividades más olvidadas en la iglesia de hoy es la administración de una disciplina que sea amorosa, valiente y redentora. Y esos 3 ingredientes son muy importantes cuando hablamos de este tema de la disciplina eclesiástica, porque a veces podemos ver la disciplina, como decía el hermano, como un castigo. Lo podemos ver como meramente una corrección. Lo podemos ver como meramente un ejercicio de castigar, mis hermanos. Pero ese no es el panorama
que las Escrituras nos muestran acerca de este tema. La disciplina eclesiástica, mis hermanos, tiene estos tres fundamentos y debe perseguir estos tres fundamentos en todo momento. Debe ser amorosa, debe ser valiente, porque hay que tener valentía, mis hermanos, para hacer esto, y tiene que ser redentora. Hay un fin que busca la disciplina eclesiástica en el contexto de la iglesia local. Podríamos también definir la disciplina bíblica o la disciplina eclesiástica de la siguiente manera: la falta de un entendimiento bíblico de esta parte de la vida cristiana ha llevado a iglesias completas a echar a un lado este regalo que Dios le ha dado a la iglesia para poder traer restauración a aquellos que de una manera u otra necesitan corrección en alguna área de sus vidas. Y esta, mis hermanos, es una de las responsabilidades que tiene la iglesia local para con aquellos que profesan fe en Cristo, que han reconocido el evangelio en su vida y que han sido reconocidos como miembros de una iglesia local. Este regalo de la disciplina bíblica es muy importante en la vida de cada uno de los miembros de una iglesia local. Y lamentablemente, mis hermanos, es uno de los regalos que más ha sido descuidado. Es una de las actividades que más ha sido relegada. Se es negligente en el ejercicio de esta actividad. Y nosotros los hispanos, mis hermanos, tenemos muchas actividades muy buenas que planificamos durante el año. Y hay espacio para cada una de esas cosas, ¿verdad? Pero a veces en las cosas que realmente son importantes, las actividades que realmente son necesarias para la edificación del cuerpo de Cristo, muchas veces somos negligentes en este aspecto, ya sea por ignorancia o por cobardía, pero muchas veces descuidamos los instrumentos que Dios le ha dado a la iglesia, mis hermanos, para poder santificar a los que son parte de su pueblo. Pudiéramos también definir la disciplina bíblica de la siguiente manera: la disciplina bíblica es una parte del proceso de discipulado, la parte en la que corregimos el pecado y dirigimos al discípulo hacia un camino mejor. Ser discipulado, escuche bien, significa, entre otras cosas, ser disciplinado. En otras palabras, mis hermanos, no se puede desconectar la disciplina del discipulado, no se puede desconectar el discipulado de la disciplina bíblica. Jesús pasó, mis hermanos, 3 años y medio con sus discípulos. Y si usted lee bien el Nuevo Testamento, usted se va a encontrar a través de todos los evangelios que Jesús constantemente estaba enseñando a sus discípulos, pero ¿qué más hacía con ellos? Los corregía. Porque decían unas de disparates, mis hermanos, en momentos dados. Y tenían una de actitudes totalmente contrarias. Y Jesús, con mucho amor, con mucha valentía, pero también con una actitud redentora, corrigió a sus discípulos cuando había que corregirlos. Y en la iglesia local, mis hermanos, la dinámica no es muy distinta. Todos los creyentes estamos en un proceso de discipulado y en ese proceso de discipulado hay momentos donde necesitamos la corrección de parte del Señor en nuestras vidas. Y esa es la parte que a nuestro ego no nos gusta. No, yo vengo a la iglesia a gozarme en el Señor. Eso de que me tengan que corregir y que me tengan que exhortar o que me tengan que llamar la atención por las malas decisiones que yo tomo, por la vida pecaminosa que yo llevo allá afuera, yo no vengo a la iglesia local a que practiquen eso en mi vida. Bueno, pues te equivocaste de rancho. Porque la vida de un discípulo, mi hermano, es una vida de corrección y Dios utiliza la iglesia local para corregir nuestras vidas. Ahora, la disciplina bíblica, mis hermanos, tiene como fundamento el amor. La disciplina bíblica tiene como fundamento el amor. Y yo quiero, mi hermano, que usted entienda esto, porque probablemente muchos de nosotros, en algún momento dado en nuestra vida o en nuestra crianza, la disciplina que recibimos por parte de nuestros padres no fue una disciplina fundamentada en amor. Fue una disciplina tal vez destructiva. Fue una disciplina condenatoria. Fue una disciplina maltratante. Y ahora que estamos en Cristo,
tenemos todos esos traumas en nuestra vida que venimos arrastrando de nuestra niñez y de nuestra formación. Y cuando ahora recibimos la corrección por parte de Dios a través de la iglesia, a través de los pastores, a través de los líderes, a través de los hermanos en la fe, la rechazamos. Pero la disciplina bíblica tiene como fundamento el amor, mis hermanos. Y vamos a ver por qué decimos esto. ¿En qué sentido la disciplina bíblica tiene como fundamento el amor? Bueno, por varias razones. Número uno, amor por la persona, para que él o ella sean advertidos y traídos al arrepentimiento. Ese es uno de los fundamentos bíblicos, mi hermano, de la disciplina. Amor por la iglesia, para que las ovejas débiles sean protegidas. Porque no todas las ovejas, mis hermanos, son maduras. No todas las ovejas han alcanzado experiencia en el caminar con Cristo. Hay ovejas débiles. Y la disciplina bíblica protege a esas ovejas débiles que se descarrían, mis hermanos, que actúan a veces de maneras totalmente contrarias. Y la disciplina bíblica es una muestra del amor por Dios a la iglesia para que las ovejas débiles sean protegidas. El amor también, mis hermanos, por un mundo que nos observa, para que vean el poder transformador de Dios. Y por último, amor por Cristo, para que las iglesias obedezcan su santo nombre. Hemos estado hablando, mi hermano, que la iglesia local es una embajada establecida por Dios. Es la embajada de Cristo aquí en la tierra. Y Él ha dejado ciertas leyes que la iglesia local debe obedecer. Y la disciplina bíblica es una de ellas. Esto no es una sugerencia, mis hermanos. No es una opción. Es parte de la naturaleza y de la función de la iglesia. Y aquellos que llevamos tal vez muchos años caminando en el Señor, podemos relacionarnos bien con este tema porque Dios ha ejercido disciplina bíblica en nuestras vidas de una y de muchas maneras. Y ha utilizado diferentes personas y diferentes recursos, mis hermanos, y situaciones para corregir el pecado en nuestras vidas. Ahora, cuando hablamos de la disciplina, tenemos que entender que hay dos tipos de disciplina en las Escrituras. Una es la disciplina formativa y la otra es la disciplina correctiva. Casi siempre nosotros estamos familiarizados con la última, ¿verdad? Con la disciplina correctiva. Pero perdemos de vista, mis hermanos, el regalo que es la disciplina formativa. Por lo general, cuando hablamos de la disciplina en la iglesia, nos referimos exclusivamente a la disciplina correctiva. Cuando decimos, ay, a ese hermano, esa hermana la pusieron en disciplina en la iglesia. ¿Verdad? Y a veces tenemos inclusive hasta conceptos equivocados de que fue puesto en disciplina. A veces poner en disciplina, mis hermanos, en la mayoría de los contextos locales es simplemente si la persona tenía una responsabilidad, pues ya no tiene esa responsabilidad. Y hasta ahí llega muchas veces el entendimiento o la práctica de lo que es la disciplina en el contexto de la iglesia local. Pero las Escrituras enseñan mucho más allá que simplemente removerle a alguien ciertas responsabilidades como miembro de la iglesia. Entonces vamos a hablar de esta disciplina formativa. ¿En qué consiste esta disciplina formativa? Bueno, consiste, mis hermanos, en guiar a las personas hacia la madurez en Cristo a través de la instrucción y a través de la enseñanza positiva. Eso es parte de lo que es la disciplina formativa. Por ejemplo, cuando se predica la palabra y somos confrontados, eso es una manera de Cristo instruir nuestras vidas como discípulos de Él. Cuando nos alentamos unos a los otros como hermanos en la fe, eso también, mis hermanos, es disciplina formativa. En Efesios capítulo 4, versículos 11 al 12, Pablo le dice a la iglesia que Cristo ha instituido ciertos oficios en la iglesia, ¿verdad? Apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de esos oficios? ¿Qué dice el texto? Para capacitar a los santos para la obra del ministerio. Y una de las obras del ministerio de cada miembro de una iglesia local es el alentarse unos a otros.
Oye, hermano, veo que estás pasando por una situación o no te he visto frecuentemente o estoy preocupado por ti, he estado orando por ti, ¿cómo puedo ayudarte? Y ahí el hermano te comparte alguna situación de manera privada y tú puedes alentar a ese hermano en medio de su situación y de su conflicto o de su crisis. Eso, mis hermanos, es disciplina formativa, porque Dios está formando a ese creyente a través de la vida de otro creyente. La disciplina formativa, mis hermanos, es importante porque Dios la usa para prevenir el pecado que eventualmente podría necesitar la disciplina correctiva. Porque son dos formas de disciplina, mis hermanos, que se llevan a cabo en la iglesia local. La primera es buscar, ¿verdad?, alentar a ese hermano, ayudarlo en su situación, en su debilidad, en su pecado, poder ayudarlo para que él pueda salir de esa situación, pueda crecer en medio de esa situación. Pero ¿qué pasa cuando esa situación que el hermano o la hermana está atravesando es una actitud o un comportamiento pecaminoso recurrente y consistente? ¿Qué debe hacer la iglesia? ¿Cómo los miembros de la iglesia deben manejar este asunto, mis hermanos? Ahora, la disciplina correctiva consiste en corregir el pecado en la vida de un creyente desde confrontarnos mutuamente hasta posiblemente la excomulgación formal. Y yo sé que este término excomulgación puede que para algunos de ustedes nunca lo hayan escuchado o para algunos de ustedes sea totalmente chocante este tema de excomulgación, mis hermanos. Y ya mismo vamos a explicar a qué nos estamos refiriendo con este aspecto. ¿Y a qué es lo que queremos decir con esto? Quiero darle unos ejemplos prácticos de cómo se ve esta disciplina correctiva en el contexto de una iglesia local. Es como cuando, por ejemplo, un hermano le dice a otro: oye, José, creo que estabas equivocado cuando dijiste tal cosa o cuando te comportaste de cierta manera. O incluso pudiera ser, según la enseñanza del mismo Jesús, cuando un hermano o un líder le tiene que decir a un miembro de la iglesia: oye, María, sé que dices ser cristiana, pero lamentablemente debemos tratarte como a un no cristiano porque no dejas de mentir. Por lo general, mis hermanos, cuando se habla de disciplina eclesiástica en el contexto de la iglesia local, siempre los pecados que se disciplinan son ¿cuáles? El adulterio y la fornicación. Es como que esos son los únicos pecados que los creyentes cometen. No, ¿y qué tal la mentira? ¿Qué tal el robar? ¿Qué tal el engañar? ¿Qué tal la calumnia, la murmuración, la envidia, el crear controversias? Entonces son pecados, mis hermanos, que los creyentes también cometen y que también necesitan la corrección bíblica de parte del Señor. Esa, mis hermanos, es la disciplina correctiva. Es cuando ya hemos intentado múltiples veces ayudar a ese hermano o esa hermana en la fe, alentarlo, exhortarlo, reprenderlo por su práctica de pecado, pero insiste en seguir en esa conducta pecaminosa. Pues llega un momento dado, mis hermanos, donde la iglesia se le ha delegado una autoridad para poder ejercer disciplina correctiva. Y esa disciplina correctiva puede llegar hasta la excomulgación de esa persona de la membresía de esa iglesia local. ¿Se acuerdan el ejemplo que dimos de la embajada y del pasaporte? Si yo quiero ir a un país, yo tengo que ir a la embajada, ¿verdad? Y solicitar ¿qué? Un pasaporte. Y posiblemente esa otra nación me requiere una visa para yo poder entrar. Hay ciertos reglamentos, mi hermano, hay ciertas cosas que se tienen que llevar a cabo. ¿Qué pasa si yo como ciudadano violo las leyes tanto de mi país o como las de ese otro país? ¿Verdad que estoy en riesgo de que me cancelen el pasaporte? ¿Verdad que sí? Y que ya yo no puedo simplemente salir o entrar como quiero porque ya no tengo el privilegio del pasaporte para poder viajar libremente, mis hermanos. Bueno, en el contexto de la iglesia local,
la membresía de una iglesia local, mis hermanos, es sumamente importante porque, como ya hemos explicado, es la validación del cuerpo ante la profesión de fe de una persona. Pero ¿qué pasa cuando esa persona insiste en negar su profesión de fe a través de su pecado no arrepentido? En algún momento dado, mis hermanos, la iglesia va a tener que ejercer las llaves del reino, que ya mismo las vamos a explicar, y va a tener que cerrarle la puerta a la comunión de esa persona al cuerpo local, porque esa persona insiste en su pecado no arrepentido. ¿Están entendiendo, mis hermanos? Bueno, vamos a proveer escritura, ¿verdad?, acerca de esto, porque al final del día, mis hermanos, lo que importa es que la escritura enseña acerca de esto. Miren cómo los apóstoles trataban este tema de la disciplina bíblica en el contexto de las iglesias locales. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 6, versículo 1, Pablo le dice a la iglesia de Galacias y le dice: hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta. Otras traducciones dicen: si alguno fuere sorprendido en algún pecado, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Y esto habla de la postura, esto habla de la actitud con la que nosotros debemos corregir el pecado entre los hermanos en la iglesia. Miren, una de las cosas que a mí me ha ayudado en mi caminar cristiano es entender que los cristianos también pecan. Y que a veces pecan, mis hermanos, de maneras muy vergonzosas. Y eso a mí, mis hermanos, me quitó esa expectativa que yo tenía equivocada de que todos en la iglesia, mis hermanos, son ya mujeres y hombres perfectos, listos para la glorificación. No, mi hermano, el Señor me bajó de esa nube hace mucho tiempo atrás y el ministerio pastoral, mis hermanos, terminó de arrancar esa idea de mi mente. No, los creyentes pecan y pecan a veces de manera vergonzosa, pero ¿cuál debe ser la actitud? ¿Cuál debe ser el comportamiento de la iglesia local ante el pecado de ese hermano o de esa hermana? Si alguno fuere sorprendido en algún pecado, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre. Ahora, no estamos haciéndonos el loco ante el pecado. Porque hay gente que dice: no, bueno, pues ese es el pecado del hermano o de la hermana, yo no me voy a meter en ese asunto. Eso es asunto del hermano Alejandro Castro. Él es el pastor de la iglesia, que se encargue él de corregir el pecado en la gente. No, eso te toca a ti. Y si yo fuera miembro de esta iglesia, también me tocaría a mí. Porque ahí no dice hermano, ahí no dice, pastor, si alguno fuere sorprendido en algún pecado. Dice hermanos, en plural. Porque eso es parte de la responsabilidad de los creyentes, unos para con los otros. Pablo dice en Efesios capítulo 5, versículo 11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Hay veces, mis hermanos, donde aún creyentes, miembros de iglesias locales, cometen obras de tinieblas. Y están aquí semana tras semana, cantan, ofrendan, escuchan el sermón, algunos sirven en algún ministerio, pero cometen obras infructuosas de tinieblas en su vida cristiana. ¿Y cuál es el consejo bíblico? Ignóralas, repréndelas. Si tú ves actitudes, comportamientos pecaminosos en la vida de un hermano, de una hermana en la fe que son miembros de la iglesia, tu deber bíblico es acercarte donde esa hermana o donde ese hermano con amor, con mansedumbre, pero reprender su acción y su conducta pecaminosa, mis hermanos. Pablo inclusive es más severo todavía en Tito capítulo 3, versículo 10, y en la traducción de lengua actual, miren cómo lo describe Pablo. A los que siempre están peleando en la iglesia, llámales la atención 1 o 2 veces. Si no te hacen caso, apártate de ellos. Eso no lo está diciendo Jorge Altieri, mis hermanos. Para que nadie venga a echar, ¿verdad? Hermano Altieri anda diciendo cosas ahí
porque se quiere sacar cosas del corazón. Eso es palabra de Dios, mi hermano. A los que siempre están creando conflictos en la iglesia local, llámales la atención, pero dice que hagas algo, ¿verdad que dice que hagas algo? No dice ignóralo. Que ese es uno de los riesgos, mis hermanos, y de los retos de a veces de nosotros en el liderazgo. Que vemos a veces problemas en la congregación, conflictos que se desarrollan por algunos o por algunas. Ignoramos, nos hacemos de la vista gorda. Pensamos que ignorando el problema se va a resolver solo. No. Llámales la atención una o dos veces. Y si no te hacen caso, si siguen en su conducta, ¿qué dice? Apártate de ellos. En otras palabras, ten cuidado con ellos porque te pueden arrastrar en su pecado. Y miren lo que dice Pablo en 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 14 al 15, también en la traducción de lengua actual, mis hermanos. Dice, aléjense de cualquier miembro de la iglesia que no obedezca lo que ordenamos en esta carta para que le dé vergüenza. Pero no lo traten como a un enemigo, sino repréndanle como a un hermano. Todavía esta persona, aún en medio de su conducta pecaminosa y de su terquedad, todavía la iglesia lo puede seguir considerando como un hermano en la fe. Porque ¿qué está aplicando la iglesia aquí? Disciplina formativa. Por eso yo le dije al hermano Alejandro, ¿tú estás seguro que tú quieres que yo enseñe estos temas? Mira, mis hermanos, la última vez que yo enseñé de este tema fue hace muchos años atrás, cuando estaba pastoreando la iglesia local que el Señor nos permitió plantar. Y yo lo enseñé, pues, porque estábamos hablando de este tema, mis hermanos. Lo que yo no me imaginaba era lo que se iba a desatar después de esa enseñanza. Donde yo fui puesto a prueba y la iglesia fue puesta a prueba en este tema. Así que yo desconozco lo que vaya a pasar, mis hermanos, en los próximos días o semanas o meses. Oro por el pastor Alejandro para que el Señor le dé sabiduría. Si llegara a pasar algo, mis hermanos. Ahora, ¿qué busca la disciplina correctiva? Porque tiene que haber un propósito, ¿verdad? Tiene que haber una meta al cual se desea llegar con la disciplina correctiva. Bueno, veamos varias cosas acerca de esto. Número uno, mis hermanos, la disciplina correctiva busca el bien de la persona disciplinada. La disciplina es amorosa porque nos advierte y corrige nuestro pecado y nos beneficia eso en gran manera. Y para la persona que vive en pecado impenitente, ¿qué significa pecado impenitente? Que sigue practicándolo, deja en claro que sus acciones no respaldan una profesión de fe en Cristo. Así que la disciplina correctiva busca el bien de la persona que ha sido disciplinada, mis hermanos. Aunque el ego de la persona y su coraje y su frustración y su ceguera espiritual no le permita ver esa realidad, la disciplina correctiva busca el bien de esa persona. Y ya mismo vamos a ver un ejemplo de esto. También la disciplina correctiva busca el bien de los demás cristianos. ¿En qué sentido? Porque ellos pueden ver ahora pueden ver la grave naturaleza del pecado y sus consecuencias. En otras palabras, cuando la gente en la iglesia ve que el pecado en otros es corregido, yo dice, espérate, déjame yo arreglar también estos asuntos en mi vida, déjame yo también arrepentirme de estos pecados y corregir mis pasos, porque en un momento dado la iglesia tiene la autoridad delegada por Cristo para ejercer disciplina en mi propia vida. La disciplina correctiva busca también la salud de la iglesia como un todo, porque esto es un cuerpo compuesto por diferentes miembros. Y cuando un miembro, mis hermanos, sufre, todos sufrimos. Cuando un miembro se goza, todos nos gozamos. Cuando un miembro es disciplinado, eso debe ser un llamado de alerta para todo el cuerpo. La disciplina correctiva da un alto al pecado que podría causar discordia y conflicto o confusión,
para cristianos menos maduros acerca de lo que significa seguir a Jesús. Por eso, los recién convertidos deben ver en aquellos que ya tienen un poco más de madurez en el Señor, una vida, mis hermanos, que sea consistente con su profesión de fe. Pero ¿qué pasa cuando los recién convertidos ven que aquellos que llevan años caminando en el Señor se comportan y tienen las mismas conductas pecaminosas que ellos que acaban de llegar a la fe en Cristo? ¿Qué va a pensar el recién convertido? Pues si aquí todos están todos igual que yo. ¿Cuál es la diferencia entre ellos y yo? Ninguna. Así que la disciplina correctiva, mi hermano, busca la salud de la iglesia como un todo. También busca el testimonio corporativo de la iglesia. La disciplina en la iglesia protege nuestro testimonio corporativo ante un mundo que nos observa. ¿Y dónde el mundo nos observa? Cuando nos reunimos aquí en estas cuatro paredes, no, el mundo no nos está observando aquí. ¿Cuándo el mundo nos observa? Cuando estamos allá afuera, viviendo nuestra fe en Cristo de lunes a sábado, mi hermano. Ahí es donde el mundo nos está observando. Y las personas se dan cuenta de que existe una comunidad de creyentes cuyas vidas son diferentes a las del mundo. Ellos pueden fácilmente desacreditar nuestro mensaje cuando nuestro comportamiento es igual al de la gente que los rodea. ¿Usted no ha escuchado a personas que dicen, no, yo no voy a ninguna iglesia porque eso está lleno de hipócritas? ¿Lo ha escuchado alguna vez? O a lo mejor usted lo decía también en algún momento dado. Yo siempre le digo a esas personas que me dicen eso, sí es verdad. En la iglesia hay mucha hipocresía muchas veces, pero ¿sabes qué? Siempre cabe uno más. Siempre hay espacio para uno más. Así que añádete al grupo de esta comunidad de hipócritas en renovación y en transformación. Eso es lo que somos, mis hermanos. Somos un montón de hipócritas en rehabilitación. Así que en su definición más general, mis hermanos, la disciplina de la iglesia es todo lo que la iglesia hace para ayudar a sus miembros a crecer en santidad y para poder luchar en contra del pecado. La predicación, la enseñanza, la oración, la adoración congregacional, las relaciones de responsabilidad mutua y la supervisión piadosa de los pastores y ancianos, todas esas son formas de disciplina que Dios utiliza en nuestra vida. Así que en un sentido más específico, la disciplina de la iglesia es el acto de corregir el pecado en la vida del cuerpo. En esta se incluye el posible paso final de excluir a una persona que profesa fe en Cristo de la membresía de la iglesia y de su participación en la cena del Señor a causa de pecado grave sin arrepentimiento. Porque ahí está la diferencia, mi hermano. Una cosa es pecar y otra cosa es no arrepentirse de ese pecado. Quiero que vayamos a dos pasajes particulares para que veamos este ejemplo bíblico de lo que es la disciplina formativa y correctiva. Primero vamos a Mateo capítulo 18. Mateo capítulo 18, versículos 15 en adelante. Mateo 18, versículos 15 en adelante. Dice así la palabra del Señor. Jesús está teniendo una conversación con sus discípulos y en un momento dado, Él se aparta a hablar con ellos y luego de una serie de enseñanzas, ahora comienza a hablarles acerca de una función muy importante que forma parte de la vida cristiana y de la iglesia. Y dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Así que, ¿cuál es el primer paso en la corrección? ¿Cuál es el primer paso en la disciplina formativa que un creyente debe tomar para con otro? Si ve que el hermano o la hermana
está actuando o está viviendo de una vida pecaminosa. ¿Cuál debe ser el primer paso? Voy y hablo con la persona, ¿verdad? Yo no necesito hacer una reunión congregacional para eso. Yo no necesito convocar a 10 personas. No, el texto dice, ve y reprende a tu hermano o a tu hermana solos. Dice, y si te oyere, o sea, si te prestara atención y dice, ¿sabes qué? Lo que tú me estás diciendo es verdad. Esa actitud que yo tengo, ese comportamiento que yo tengo, esa decisión que yo tomé, es algo pecaminoso. Yo de verdad que me dejé cegar, me dejé llevar por la emoción, pequé contra Dios, pequé contra ti, pequé contra el cuerpo, me arrepiento. Gracias, hermano, por hacerme entrar en razón. Porque a veces los creyentes se descontrolan, mis hermanos, mentalmente y emocionalmente, y toman decisiones equivocadas. Pero otro hermano puede ayudarlo a entrar en sí. ¿Qué dice el texto? Si te oyere, has ganado a tu hermano. ¿Ve que todavía lo trata como qué? Como hermano. Todavía hay confirmación de que ese hermano es en la fe. ¿Por qué? Porque aunque pecó, mostró evidencias de ¿qué? De arrepentimiento. ¿Pero qué más sigue diciendo el texto? Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2 testigos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. ¿Cuál es el segundo paso para corregir el pecado no arrepentido en la iglesia y en la vida de un creyente? Después de haber pasado por el primer paso. Hablé con el hermano o la hermana, han pasado varios meses y continúa la misma situación pecaminosa. ¿Cuál es el procedimiento? Busca a 2 o 3 testigos, hermanos maduros o hermanas maduras en la fe, para sentarte y hablar con ese hermano o esa hermana para corregir todavía esa conducta pecaminosa que le sigue haciendo daño a él, le sigue haciendo daño a la iglesia. ¿Y qué pasa, mis hermanos, si meses después y luego de esa segunda conversación no hay frutos de arrepentimiento, no hay evidencia de arrepentimiento? ¿Qué dice el texto, el 17? Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y aquí hay una parte muy importante. ¿A qué iglesia? ¿A cuál? Pues obviamente tenemos que limitar el contexto, ¿verdad? Porque nosotros no conocemos a todos los creyentes y a todas las iglesias del mundo. Por ende, los pecados de un miembro de la Iglesia Bautista Renuevo no pueden ni deben ser atendidos por una iglesia que está en California, porque nadie lo conoce. El pecado no arrepentido debe ser atendido por los miembros de ¿cuál iglesia? De la iglesia local. Dilo a la iglesia. ¿Para qué? Para que la iglesia haga ¿qué? Para que la iglesia también se involucre en el proceso de ¿qué? De restauración, en el proceso de confrontación, en el proceso de exhortación. Pero ¿qué pasa, mis hermanos? Si al final de meses, al final de tal vez 1, 2 años, esa persona insiste en su conducta pecaminosa o no arrepentida, ¿qué dice el texto? Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Para nosotros, en este lado del mundo, se nos hace un poco difícil entender este vocabulario porque no vivimos en la audiencia original. Pero para un judío, un gentil y un publicano, un gentil era todo aquel que no era judío. Y por ende, en la cosmovisión judía, todos los que no eran judíos, que venían del pacto que Dios había establecido con Israel, todos ellos estaban perdidos. Eran incrédulos, eran no creyentes, no formaban parte del pueblo de Dios porque eran gentiles. Pero luego dice también, tenle por gentil y publicano. ¿Por qué hay una diferencia? ¿Por qué Jesús aquí establece una diferencia entre un gentil y un publicano? Oh, mis hermanos, porque un publicano en el contexto del Nuevo Testamento era un judío que trabajaba para el Imperio Romano, era un traidor de la patria. El pueblo de Roma extorsionaba a mis hermanos y abusaba del tema de los impuestos ante los judíos. Y un publicano era un judío que había aceptado una posición de trabajo
ante el imperio para cobrarle a su propio pueblo. Y ante la imagen de un judío, mis hermanos del Nuevo Testamento, esa era la peor traición que un judío podía cometer. Irse a trabajar con los enemigos, con los opresores, para cobrarle dinero a su pueblo. En otras palabras, lo que Cristo está diciendo, mis hermanos, es: si no oye a la iglesia, tenle por un incrédulo, tenle por un traidor. Porque ha traicionado su profesión de fe por su pecado no arrepentido. Esto es un vocabulario fuerte, mis hermanos. Esto usted no lo va a escuchar todos los domingos en el contexto de una iglesia local, mis hermanos. ¿Qué más sigue diciendo el texto? Versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Hermano Jorge, pero ya yo había escuchado ese vocabulario anteriormente. Sí, ¿sabe dónde lo había escuchado? 2 capítulos anteriores, donde en Mateo capítulo 16, Jesús tiene esa gran conversación con sus discípulos y le dice: oye, ¿quién dice la gente que soy yo? Y le dicen los discípulos: bueno, uno que eres un profeta, otro que eres Juan el Bautista, otro que eres Elías. Y Jesús le pregunta a sus discípulos: ok, eso es lo que ellos dicen. Ahora yo quiero que ustedes me digan quién yo soy para ustedes. Y ahí responde Pedro, ¿verdad? Con esa gran afirmación: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y miren lo que dice, mis hermanos, el texto ahí en Mateo capítulo 16, para que veamos la conexión que hay entre lo que Jesús está diciendo en Mateo 18 con lo que ya había dicho en Mateo capítulo 16. Miren lo que dice, mis hermanos, versículos 3 en adelante. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Qué es lo que está haciendo Pedro ahí? Haciendo una confesión acerca de Cristo. Entonces Jesús le respondió: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, sobre esa confesión que tú acabas de hacer, yo edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino. Miren la conexión, mis hermanos. Y a ti te doy las llaves del reino. ¿Para qué? Para que todo lo que atéis en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en los cielos. ¿Qué es lo que Jesús está enseñando aquí? Mi hermano, en el contexto de los discípulos, este concepto de atar y desatar era algo muy normal para ellos, porque significaba el permitir o el prohibir. Eso es lo que significaba atar y desatar. No tiene nada que ver, mis hermanos, con andar atando el diablo, ni atando bendiciones, ni desatando prosperidad, ni bendiciones. Tiene que ver, mis hermanos, con permitir o prohibir. ¿Y qué es lo que hace una llave? ¿Qué conexión tiene la llave con atar y desatar? ¿Qué es lo que hace una llave? Una llave permite, abre o cierra. Y lo que Jesús le está diciendo aquí a sus discípulos en Mateo capítulo 16 es: todo aquel que confiese que yo soy el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ustedes tienen la autoridad para abrirle las llaves del reino, porque ha confesado adecuadamente. Pero ¿qué pasa si no confiesa adecuadamente? La iglesia tiene la autoridad de no abrirle las puertas del reino, porque para poder entrar al reino hay que confesar que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y es en ese contexto que ahora Jesús, hablando de la corrección en el contexto de la iglesia local, dice en el versículo 18: de cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. En otras palabras, de la misma manera en que ustedes tienen la autoridad como iglesia para abrirle las puertas del reino por medio de su confesión en Cristo a esa persona, al pueblo de Dios,
de esa misma manera ustedes tienen la misma autoridad para cerrarle las puertas de la comunión a esa persona por su pecado no arrepentido. ¿Entienden, mis hermanos, las implicaciones y la gravedad del asunto? Y hay otro pasaje que los quiero llevar, que se encuentra en 1 Corintios capítulo 5, porque aquí nos vamos a encontrar con una situación muy particular que se sigue repitiendo, mis hermanos, constantemente en muchas de nuestras iglesias locales. 1 Corintios capítulo 5, versículos 1 en adelante. Si usted tiene una Reina Valera, lo más probable dice, ¿verdad? El título de ahí del capítulo 5, un caso de inmoralidad juzgado. Sí, porque en la iglesia hay inmoralidad sexual, lamentablemente, mis hermanos. Los hermanos terminan adulterando con otros hermanos y otras hermanas de la iglesia. Los jóvenes terminan fornicando con otras jovencitas de la iglesia. Eso pasa en la iglesia, lamentablemente. No lo podemos esconder. El Nuevo Testamento está lleno de advertencias en contra de esa realidad. Pero miren lo que dice aquí. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. Y tal fornicación, cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Aquí tenemos un caso de un hombre en la iglesia que estaba sosteniendo una relación de adulterio con su madrastra. ¿Ok? Mire lo que dice Pablo en el versículo 2. Y vosotros estáis envanecidos. ¿A quién Pablo le dice que están envanecidos? A la iglesia en Corintios. Le dice, ustedes están envanecidos. ¿No deberíais más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Pablo está corrigiendo a la iglesia y les está diciendo, ustedes conocían de esta situación pecaminosa y se hicieron los locos. Se envanecieron en sus pensamientos. Alzaron la carpeta, la alfombra y echaron la tierrita debajo de la alfombra. Ciertamente, dice Pablo, yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Y ahora miren lo que procede a hacer Pablo, que él no se está inventando una autoridad apostólica. Él ahora va a ayudar a esta iglesia en Corintios a ejercer la autoridad que ya habían recibido por parte de Cristo. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, bien importante esa parte porque Pablo no está diciendo en el nombre mío como apóstol de Jesucristo. No. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros. ¿Quiénes son esos vosotros? La iglesia. Reunidos vosotros y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Hay momentos dados, mis hermanos, donde la iglesia tiene que corregir el pecado no arrepentido de una manera radical al excomulgar a una persona de la comunión de la iglesia. ¿Para qué? Para que esa persona experimente las consecuencias de su pecado fuera de la comunión de la iglesia. Y muchas veces en ese proceso de la excomunión, Dios trabaja en la vida de esa persona. Si es un verdadero creyente, Dios trabaja en la vida de esa persona, mis hermanos, y lo trae nuevamente al arrepentimiento. Pero miren cómo Pablo reprende duramente a la iglesia y le dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? En otras palabras, Pablo le está diciendo a los corintios, el pecado que ustedes no estén dispuestos a corregir va a contaminarlos a todos. ¿Ven por qué es importante, mis hermanos, ejercer la disciplina formativa y correctiva en el contexto de la iglesia local?
¿Por qué entonces es importante este aspecto, mis hermanos? Yo quiero que usted piense en la disciplina como el poste que ayuda a que el árbol crezca recto. Mi esposa compró unos arbolitos hace un tiempito atrás y los sembró en la parte de atrás de nuestra casa. Unos arbustitos pequeños que van creciendo con el tiempo. Pero donde yo vivo a veces hace mucho viento. Bueno, pues nosotros plantamos los arbolitos, pero había uno de ellos que el viento le daba directamente y cada vez que el viento le daba, el arbolito se iba doblando y se iba doblando y se iba doblando, mis hermanos. Bueno, pues el problema fue que de tanto viento que recibió, ya se quedó doblado. Porque ¿qué había que hacer con los arbolitos? Había que ponerle un palito, ¿verdad? Aquellos que saben un poco de esto, hay que ponerle un palo de apoyo, se amarra para que entonces el arbolito vaya creciendo rectamente, vaya creciendo como es, no vaya creciendo doblado, mis hermanos. Bueno, la disciplina tiene ese propósito. Es el palo que Dios utiliza y lo amarra a nuestras vidas para que nosotros podamos ir creciendo, pero creciendo como debemos ir creciendo. También la disciplina podemos verla como las ruedas adicionales de la bicicleta. ¿Cuántos de ustedes aprendieron a correr bicicleta con las dos rueditas? ¿Algunos de ustedes aprendieron así o les pasó como a mí? Yo quería aprender a correr bicicleta. ¿Quiero aprender a correr bicicleta? Me montaron en la bicicleta y me empujaron por ahí. Aprenda a rodar por ahí. Pélese todas las rodillas. Sin disciplina, mis hermanos, no creceremos como Dios quiere que crezcamos. Vamos a crecer, ¿sabe cómo? Todos doblados. Todos doblados porque no hemos recibido o no hemos aceptado la disciplina por parte del Señor. Mi hermano, con disciplina, por la gracia de Dios, produciremos frutos de justicia y de paz. Y miren cuán importante es esto, que en Hebreos capítulo 12, vayan conmigo ahí brevemente. Perdonen, mis hermanos, si la exposición de hoy tal vez es un poco más larga de lo usual, pero este tema es un poco extenso. Y total, ¿qué usted va a hacer después de aquí? Irse a comer. Y que aguante un poco, mis hermanos. Miren lo que dice Hebreos capítulo 12, versículos 5 al 11. Aquí vamos a ver, mis hermanos, la intención de Dios cuando Él corrige a sus hijos. Dice, ¿y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Eso es terrible, mis hermanos. Que una persona rechace, mis hermanos, la disciplina de parte del Señor siendo hijo de Él. Dios ama, mis hermanos, a sus hijos y Él los corrige. Y utiliza a otras personas para corregir nuestras vidas. Utiliza a la iglesia local para corregir nuestras vidas. Y si una persona no está recibiendo la disciplina de parte del Señor, mis hermanos, debería preocuparse. Dice el versículo 9, por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho más mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía, pero hablando de Dios, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados, mis hermanos. La disciplina formativa y la disciplina correctiva de Dios tiene un propósito sumamente importante en la vida de sus hijos.
Jonathan Leeman describe esto cuando dice: disciplinar es corregir, reprender y advertir. Tal corrección puede tener lugar privada e informalmente, como cuando un hermano de la iglesia me muestra cuán egoísta puedo ser o estoy siendo. Ese es un pequeño acto de disciplina, pero de vez en cuando la corrección puede volverse formal y pública. Esto implica informar a la congregación, y si la persona no se arrepiente después de que la iglesia haya sido informada, debemos excluir a esa persona de la membresía. Mis hermanos, de la misma manera en que la disciplina eclesiástica es un tema negligente y olvidado por muchas iglesias locales, de esa misma manera lo es el tema de la membresía bíblica. Hay iglesias locales donde no se sabe quién es miembro y quién no es miembro, porque a todos se les ve igual. Y no, mi hermano, no a todos se les puede ver igual, porque los únicos que pueden pertenecer a la membresía de una iglesia local son aquellos que han hecho profesión de fe en Cristo, se han bautizado en las aguas, y la iglesia puede confirmar a esa persona como parte del cuerpo de Cristo por su profesión de fe. Ahora, mis hermanos, la disciplina eclesiástica, yo sé que es un asunto difícil, y créame que en el ministerio pastoral se hace más complicado todavía. ¿Por qué es difícil? Porque muchas veces los miembros de la iglesia no están acostumbrados a rendir cuentas por sus pecados. Esos son mis pecados, ¿y qué le importa al pastor y a los líderes de la iglesia ese pecado? Si eres miembro de la iglesia local, nos importa a todos. Y hay miembros que no están acostumbrados a rendir cuentas de sus vidas, porque así han vivido toda su vida, mis hermanos, sin rendirle cuentas a nadie. Y en el momento en que los hermanos o los líderes ven situaciones pecaminosas y quieren bíblicamente ayudar a esa persona, mis hermanos, se echa para atrás, cierra sus puertas, o como dicen algunos, me voy de la iglesia porque aquí no está el amor de Cristo. En algunos casos podemos dudar acerca de la disciplina, o dudar si la disciplina es la mejor solución. Créame que aquellos que estamos en el ministerio pastoral luchamos con esta realidad. ¿Le digo o no le digo? ¿Me siento con él o no me siento con él? ¿Confronto esta situación o no la confronto? A veces nos podemos preguntar si hemos hecho todo lo razonablemente posible para restaurar al ofensor. Tal vez la persona puede entender de forma totalmente errónea la intención de la disciplina y enojarse, y puede inclusive incitar a la rebelión o sentirse resentida y simplemente desaparecerse de la iglesia. Por eso es que es difícil la disciplina, mis hermanos. Por eso muchas iglesias locales han abandonado esta práctica, porque no quieren que la gente se vaya, mis hermanos. Es mejor tenerlos ahí, aunque sigan en su pecado no arrepentido, que confrontar sus conductas pecaminosas y se vayan. Y al final del día, ¿quién quiere enfrentamiento? ¿Nos gusta el enfrentamiento, mis hermanos? ¿Nos gusta el conflicto? No, no nos gusta. Miren, ni a una persona como yo, que tengo una personalidad directa, a mí no me gusta el conflicto. A mí a veces hay que detenerme, porque yo a veces quiero ser muy rápido en confrontar la situación, pero hay que confrontarla, mis hermanos. Dice el pastor Sugel Michelén, comenta acerca de esto y dice: aunque muchos presuponen que el amor y la disciplina son como el agua y el aceite, que no pueden mezclarse entre sí, la Biblia más bien presupone que donde hay amor, habrá disciplina. Una no puede existir sin la otra. Los que son padres, una de las maneras en que tú amas a tus hijos es ¿cómo? Corrigiéndolos, ¿verdad que sí? Porque ustedes ven por el mal camino por donde van, ven las actitudes incorrectas que tienen, y tu amor te lleva ¿a qué? A corregirlos. Mis hermanos, la disciplina bíblica da significado a la membresía. La membresía de la iglesia es la confirmación oficial de la iglesia de tu profesión de fe, con el compromiso de supervisar tu discipulado. Sin disciplina
no tiene sentido esa confirmación y supervisión. La membresía carece de sentido. Si la iglesia no puede retirar su confirmación de tu profesión de fe, ¿para qué sirve confirmar a alguien como miembro de la iglesia? ¿Cuál es el propósito de tener membresía si luego no podemos ejercer disciplina? Ahora, no podemos ejercer disciplina si no tenemos una membresía clara y definida. ¿Quiénes son aquellos creyentes que son parte de esta comunidad de fe? ¿Quiénes son aquellas personas sobre las cuales los pastores van a dar cuenta? Los pastores no dan cuenta, mis hermanos, por todos los que visitan la congregación. Los pastores van a dar cuenta por aquellos que son miembros de la iglesia local. Esa es su responsabilidad. A los demás él puede aconsejarlos, ayudarlos, evangelizarlos, discipularlos, pero hasta que vengan a formar parte del cuerpo de Cristo representado en esta iglesia local, usted no es responsabilidad del pastor Alejandro Castro. Y usted sabe por qué no me invitan a muchos lugares, ¿verdad? ¿Qué busca entonces, mis hermanos, la disciplina eclesiástica? Según vimos ahí en Mateo capítulo 18, mis hermanos, la disciplina eclesiástica busca en primer lugar la reconciliación. ¿Por qué? Porque el pecado divide, pero nosotros ¿qué estamos buscando? La reconciliación. ¿Qué más buscamos? La restauración. Queremos que esa persona sea restaurada en su profesión de fe, en su caminar con Cristo, en la comunión con otros creyentes. Y buscamos también, mis hermanos, el arrepentimiento. Buscamos que haya una confesión, un reconocimiento de ese pecado o de esos pecados. Y si no hay esa confesión, no hay ese arrepentimiento, ¿qué debe hacer la iglesia? Practicar la excomulgación, mis hermanos. Ahora, la excomulgación no significa que esa persona no puede entrar por las puertas del edificio. Significa que por un periodo de tiempo, nosotros como iglesia local no podemos confirmar la profesión de fe de esa persona. Te vamos a amar, te vamos a respetar, te podemos aconsejar, pero tenemos que definir y dejar claro que lamentablemente no te podemos reconocer como miembro del cuerpo de Cristo en esta iglesia local. Y que hay ciertos beneficios de los cuales no podrás participar. Ahora, la disciplina eclesiástica, mis hermanos, dependerá si hay arrepentimiento o no. Por ejemplo, en Mateo capítulo 18, nosotros vimos un proceso lento, ¿verdad que sí? Si tu hermano peca, va y repréndele tú y él solo. Si no se arrepiente, búscate a qué? A 2 o 3 testigos. Si no oye a los 2 o 3 testigos, díselo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Ese proceso de Mateo 18 puede tomar meses, semanas o tal vez algunos años. Pero hay momentos donde la disciplina debe ser rápida. Y eso lo vimos en 1 Corintios capítulo 5. ¿Por qué? Porque esto era un pecado que ya se llevaba tiempo practicando. La iglesia se hicieron los locos en poder confrontar la situación y tiene que venir, mis hermanos, el apóstol Pablo a inmediatamente hacer lo que la iglesia debió haber hecho. Martin Lloyd-Jones comenta acerca de esto y dice: no hay ninguna duda de que la disciplina en la iglesia está gravemente descuidada. De hecho, si me pidieran que explicara por qué es que las cosas están como están en la iglesia, si me pidieran que explicara por qué las estadísticas muestran números decrecientes, la falta de poder y la falta de influencia sobre hombres y mujeres, y si me pidieran que explicara por qué es que la iglesia está en una condición tan peligrosa, tendría que decir definitivamente que es por no practicar la disciplina. La iglesia tiene, mis hermanos, una responsabilidad en este aspecto. Esto no es un club social. Esto no es un evento religioso al que venimos a simplemente cantar y después compartir un poco y hacer hot dog y hamburgers. La iglesia local, mis hermanos, es la representación de Cristo aquí en la tierra, es la representación del Rey, es la embajada del reino de los cielos aquí en la tierra. Tiene un propósito, tiene una función. Albert Mohler, que es el presidente de uno de nuestros seminarios bautistas del sur, y él dice: el declive de la disciplina eclesiástica es quizás el fracaso más visible de la iglesia contemporánea. Nuestras iglesias, mis hermanos, modernas son muy buenas en muchas cosas y son exitosas en muchas cosas visibles, ¿verdad? Porque hoy definimos el éxito basado en ¿qué? En números, en edificios, en recursos, en dinero y en facilidades. Así no es como Dios define el éxito de la iglesia, mis hermanos.
Dios define el éxito de la iglesia si la iglesia lleva a cabo lo que Él ha mandado, mis hermanos, que la iglesia debe hacer. Y concluyo con esto. Un teólogo, mis hermanos, puritano, hace unos siglos atrás, dijo en una ocasión: cuando la disciplina sale de la iglesia, Cristo se va con ella. Y nosotros vemos un claro ejemplo de eso en Apocalipsis capítulo 3, con la iglesia a la Odisea. Usted sabe ese famoso versículo que nosotros utilizamos fuera de contexto cuando tratamos de evangelizar a alguien, que le decimos: la Biblia dice que Cristo está a las puertas, tocando a tu puerta para que tú abras la puerta de tu corazón y lo dejes entrar. Y dice la Biblia que si tú abres tu corazón, Él entrará y cenará contigo. ¿Verdad que lo hemos usado, lo hemos escuchado? Yo también lo he dicho fuera de su contexto muchas veces, mis hermanos. O sea, ¿cuál es el problema? Que ese texto no le está hablando a una audiencia de incrédulos. Le está hablando a una iglesia local. Y miren la acusación de esta iglesia local, mis hermanos. Y con esto concluyo. Vayan a Apocalipsis capítulo 3. Ay, hermano Jorge, tan buen domingo que yo pensé que iba a tener hoy. Dice Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 en adelante. Dice: y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Por lo general, esa expresión, el ángel de la iglesia, mis hermanos, es traducido como el mensajero, y casi siempre es una alusión al liderazgo de una iglesia local o al líder de una iglesia local. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuese frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desaventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Son las palabras de Cristo, mis hermanos, para que un grupo de personas que se llamaban iglesia en un lugar particular. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Cuál era el llamado de Cristo a esta iglesia? Arrepiéntanse de sus pecados. No se sigan engañando creyendo que porque tienen riquezas materiales, tienen facilidades, tienen influencia, tienen muchas cosas que ante los humanos pueden ser cosas vistas como exitosas. Ustedes son todo lo contrario a eso. Son unos desaventurados, son unos pobres, son unos miserables espiritualmente hablando. Cuando la disciplina sale de la iglesia, mis hermanos, Cristo se va con ella. Y yo estoy convencido que hay muchos lugares que se hacen llamar iglesia del Señor, que ya Cristo, mis hermanos, dejó su influencia y su presencia en medio de ellos. Porque no corrigen el pecado de aquellos que están en medio de ellos, mis hermanos. Así que prestemos atención, mis hermanos, a este tema, porque la salud espiritual de una iglesia local también depende de este aspecto. No es solamente de la predicación, no es solamente de una buena teología, no es solamente del discipulado, del evangelismo, de la membresía. La salud de una iglesia depende mucho de esta marca, de cómo la iglesia corrige el pecado en medio de sus miembros, mis hermanos. Oremos.